Vamos a tener en esta presentación, que es la última del módulo de la mañana, antes de pasar a las mesas de temáticas del día de hoy. Y nos complace, como podrán ver, en el equilibrio de presentaciones que estamos haciendo, que haya esta posibilidad de entender el territorio desde estas dimensiones globales que tienen incidencia en todos nosotros, pero también en estas dimensiones locales, casi a nivel del hábitat, desde su espacio más mínimo, que es la vivienda, pero también tenemos esta oportunidad desde la tecnología para transformar los entornos de vida en los entornos construidos. Nuestro siguiente ponente está precisamente en esta parte que tiene que ver más con estas soluciones desde la técnica. En lo que vamos montando en este momento la presentación, voy a dar lectura a la semblanza de nuestro próximo ponente. El doctor Alfredo Fernández González es arquitecto por la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Es especialista en helioarquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en arquitectura por la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Es cofundador de la plataforma digital Albora, Geografía de la Esperanza en México. Retomamos el tema de la esperanza con la que iniciamos el día de hoy. Ha publicado más de 50 artículos académicos relacionados con eficiencia energética, así como diseños de sistemas integrados de recolección, tratamiento y reutilización de agua en edificios. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trayectoria académica y profesional. El día de hoy nos va a hablar sobre diseño de edificios con 0 emisiones netas de carbono, cuantificación del carbono incorporado en los materiales de construcción. Damos la bienvenida al doctor Alfredo Fernández González. Gracias. No. Buenos días. ¿No se pudo poner la presenter view? No, esa no es. A ver, espera un segundo. Entonces, como no tengo el presenter view, vamos a hacer las notas. Primero que nada, pues agradecer la invitación y yo espero que mi presentación contribuya de alguna manera a traer, aunque sea un rayito de esperanza, como nos pedía el rector Satirik el primer día, ¿no? de tratar de dar líneas de investigación que nos ayuden a cambiar de manera positiva la industria de la construcción en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Y como decía también la doctora Obregón durante la inauguración, idealmente también debemos buscar sacar a todos y a todas de su zona de confort el día de hoy, así que prepárense, ajustense su cinturón, que ahí vamos. Vamos a plantear algunos retos muy importantes y si me permiten, debo también empezar con un poquito de malas noticias. Pocas, pero sí graves, y así que vamos a iniciar nuestro viaje. Y bueno, pues creo que ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, estamos en una emergencia climática que requiere de nuestra acción inmediata. Y el actuar de manera oportuna finalmente es la única esperanza que tenemos. Estas son pues las malas noticias, ¿verdad? Y también aquí pues podemos también hablar de lo que se ha avanzado en el tema de política. El Acuerdo de París de 2015 pues fue un éxito rotundo de la diplomacia y quizás nos quedamos en eso, ¿no? Quedamos con el buen sabor de boca de que hubo un consenso y un gran acuerdo, pero las malas noticias son que la eficacia de dicho acuerdo depende de su implementación y ahí
ahí hemos fallado bastante, ¿no? Hasta la fecha las contribuciones que han definido los países a nivel nacional, y muchos de ellos inclusive las han ido reduciendo, estos compromisos nos llevan a presuponer un incremento de la temperatura global para el final del siglo XXI de aproximadamente 2.9 grados centígrados, aproximadamente, recuerden esto no es una ciencia exacta, cuando el objetivo final del Acuerdo de París era mantenernos por debajo del 1.5 grados centígrados. Entonces, bueno, nos damos cuenta que el Acuerdo de París no ha sido eficiente, ¿no? Desde el punto de vista de manera real reducir las emisiones, y nos dirigimos a un calentamiento de aproximadamente 3 grados centígrados. Finalmente, bueno, y esto yo diría es una buena noticia, los políticos finalmente comienzan a escuchar a la comunidad científica. El presidente Joe Biden, cuando era todavía candidato a la presidencia, ofrece como parte de su agenda que la electricidad en los Estados Unidos se convierta 100% verde, o más bien que no emite dióxido de carbono, y él decía tenemos que tener electricidad limpia para el año 2035. Esa gráfica que ven ustedes aquí muestra el progreso que existió en los primeros 20 años del siglo XXI, y se incrementó del 28 al 38%, con obviamente una buena gestión y labor, y vemos que lo que toca por hacer es pues realmente complicado, ¿no? No solo desde un punto de vista económico, quizás hasta cierto punto inclusive técnico, pero es posible. Por eso es que se pone esta meta. Y lo más interesante es que este plan también, digamos que multiplica las metas y las expectativas. El presidente Barack Obama en el Acuerdo de París habría comprometido una reducción del 32% de las emisiones de carbono de la red eléctrica a lograrse en el año 2030. Así que vemos que Biden ha actualizado las metas o el objetivo de reducción de emisiones. Ya como presidente, Joe Biden en noviembre del 2021, en abril, pero en preparación para la cumbre climática de noviembre de 2021, Biden da una expectativa que creo que es ambiciosa, pero conseguible, y que realmente contribuiría a que por lo menos Estados Unidos cumpla con su parte, con su responsabilidad en la reducción de emisiones. Y Joe Biden básicamente ofrece reducir las emisiones a la mitad, 50% para el año 2030. Estas son emisiones totales, no solo de la red eléctrica, sino totales de los Estados Unidos para 2030, lo cual significa duplicar las emisiones que nuevamente Barack Obama había comprometido en el Acuerdo de París. Barack había hablado del 26 al 28%, y aquí hablamos ya del 50%. Entonces vemos que ya cuando los políticos escuchan a la comunidad científica y cuando los políticos empiezan a poner objetivos tan ambiciosos, pues los políticos nunca, como decimos en México, nunca dan paso sin guarache. Ellos saben que ya técnicamente, inclusive económicamente, hay cierta viabilidad para estos planes. Esta gráfica que les voy a mostrar toma este tipo de objetivos planteados por Joe Biden y que en buena parte fueron informados por la comunidad de Arquitectura 2030, Architecture 2030, que asesorando al presidente Biden le dice, mira, la reducción del 50% para el 2030 es más que posible y casi exclusivamente a través de la transformación de la industria del diseño y la construcción. Así que aquí quiero dar buenas noticias para todos y todas las que están estudiando arquitectura, porque en los próximos 40 años vamos a duplicar la superficie construida de la Tierra. Imagínense, durante la historia de la humanidad hemos llegado a este nivel de desarrollo. Bueno,
vamos a duplicar el área construida del planeta en los próximos 40 años. Si ustedes son arquitectos, ingenieros, trabajan en la construcción, bueno, pues eso lo que quiere decir es que no les va a faltar trabajo, lo cual creo que es alentador y excitante, pero también hay que reconocer que tenemos una responsabilidad adicional en la práctica profesional. En esta gráfica quiero explicarla antes de empezar con las animaciones. Vemos que el número 40 está en negrita, está señalizado. En el año 2018-19 trabajamos con Arquitectura 2030 en hacer proyecciones y se discutía o se sugería que el pico de las emisiones debía darse en 2020. Se especulaba que llegaría a un máximo de 40 gigatoneladas de dióxido de carbono a nivel global, obviamente, por año. Y se decía que el pico debería darse en el 2020 y a partir de ahí empezamos a generar escenarios. El primer escenario que les voy a mostrar era el que se discutió en el Acuerdo de París, que era simplemente reducir las emisiones de manera gradual, progresiva, hasta llegar a las 0 emisiones en el año 2050. Era así como una gráfica muy sencilla. Aquí vamos a hacer un par de aclaraciones. Esa era la proyección en el año 2018-19. Vino la pandemia redujo las emisiones globales de dióxido de carbono, por lo menos una cosa buena que nos trajo, pero desafortunadamente no hemos alcanzado el pico en emisiones, inclusive las emisiones continúan aumentando, siendo de 36.8 gigatoneladas de CO2 en el año 2022. Entonces, bueno, no alcanzamos el máximo que se predijo, pero afortunadamente todavía estamos dentro del rango de la proyección que se había hecho en este estudio. Si nosotros tomásemos la idea, ¿no?, de tener un máximo aproximadamente en 2020, 21, 22, y a partir de ahí progresivamente reducir las emisiones hasta llegar al 0 en el 2050, vemos que lo que emitiríamos globalmente, todo el mundo, todos los sectores, serían 660 gigatoneladas de CO2 y eso nos daría una probabilidad del 33% de mantener el calentamiento global por debajo del 1.5 grados centígrados. Ahora recuerden, como tuvieron a bien introducirme, yo vengo de Las Vegas, 33% no es un buen momio. Si yo les digo tienes 33% de probabilidad de que hoy te mueres, yo creo que estarían bastante asustados, ¿verdad? Entonces, no es un buen número. No es un buen número. Es muy baja la probabilidad, o sea, 67% de probabilidad de que pase lo que no queremos que pase. Entonces, considerando esto, dijimos, bueno, ese escenario que se habló en el Acuerdo de París, de hecho, no funciona. Y considerando la misma ventana de eliminar las emisiones en el 2050, se sugiere entonces hacer una reducción más drástica de aquí al 2030. Un poquito más agresiva a nivel global de lo que sugería Joe Biden en su reporte de 2021. Y en este caso se busca una reducción del 65% de las emisiones de ahora al 2030. Y en nuestro nuevo escenario vemos que las emisiones totales serían 500 gigatoneladas de dióxido de carbono de aquí al 2050, con un 50-50 chance de que estemos por debajo del 1.5 grados de calentamiento o no, ¿verdad? A nosotros un 50-50 no nos parece tampoco muy bueno. Entonces decidimos acortar la ventana para eliminar las emisiones, que esto sea en el año 2040, con una reducción total del 65% para el 2030 y unas emisiones totales de 340 gigatoneladas de CO2. En este momento ustedes están viendo números que quizás no les representen mucho, pero vale la pena hacer la pregunta y creemos que esto sea posible. Es una reducción enorme, 65% de todas las emisiones. Para ponerlo en un número que a lo mejor sea más asequible, imaginen reducir su consumo de energía y gasolina y combustibles
un 65% en los próximos 10 años. Pues es difícil, ¿no? Pero la buena noticia, aquí es donde vamos a pivotear de las malas noticias a la esperanza, que nos pide el rector Satirik, y a abrir nuestras mentes al cambio. La buena noticia es que este porcentaje de reducción casi se puede dar exclusivamente a través de dos transformaciones. La primera, la descarbonización de la red eléctrica. La propuesta que nosotros hacemos, que también se le comunica a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, es que si a partir de ahora a nivel global no se autoriza ninguna planta termoeléctrica que use combustibles fósiles, o sea, ya no se le da la aprobación ni el permiso de operar a ninguna planta nueva a partir de este momento, y considerando que para el año 2030 vamos a decomisionar todas estas plantas, vamos a irlas cerrando poco a poco. Eso quiere decir que si descarbonizamos la red eléctrica, tendríamos una reducción sumamente importante a nivel global. Ahora bien, si también redujésemos el carbón incorporado del acero y del concreto, que son los dos materiales que más dióxido de carbono emiten en su fabricación, y si además electrificásemos todos los edificios nuevos de aquí al 2030, y a partir del 2030 nos asegurásemos de que todas las edificaciones que tienen conexión al gas natural o que usan otros combustibles se vuelven también 100% eléctricas, o sea que ven que estoy solamente hablando de la red eléctrica y del sector de la construcción y edificación. Si nosotros hiciésemos todo esto, podríamos para el año 2030 conseguir una reducción global del 54.3% de las emisiones. Técnicamente, y me atrevo a decir, económicamente es viable, pero requiere un compromiso serio y la acción inmediata. Ahí es la pregunta, ¿tenemos la voluntad? A veces platicamos con nuestros amigos, familiares, decimos, quiero bajar de peso, estoy muy gordo, y nos dicen, bueno, pues come menos, ve al gimnasio. Y a veces nos quedamos en las promesas, ¿no? Hablando con una persona que tiene un gimnasio en los Estados Unidos, me decía, el mes de enero suben las membresías. Todo el mundo va al gimnasio el mes de enero. El mes de febrero ya empiezan a bajar, para el mes de mayo ya están en su nivel que va a ser el mismo para el resto del año. Entonces aquí no podemos desfallecer, la voluntad, el ánimo y la convicción deben continuar de manera sostenida. Y entonces los invito aquí a la reflexión. Tenemos que empezar a ver a la ciudad, al entorno urbano, a las edificaciones de una manera distinta, con otro lente. Muchos de ustedes, he estado hablando con muchos de los estudiantes de maestría en estos días, que nos han dicho, bueno, pues yo ya tengo mi despacho, estoy construyendo 2 casas, tengo estos proyectos. Aquí viene un reto para ustedes. Ya no nos podemos enfocar única y exclusivamente en el aspecto económico de la construcción, de que el cliente tiene tal presupuesto, pues le vamos a construir algo con ese dinero. Ahora tenemos que también enfocarnos con ese presupuesto, tenemos también que transformar la vivienda, no solo para hacerla mejor en cuanto a calidad térmica, confort, salud, pero también para no solo reducir, sino quizás también inclusive capturar dióxido de carbono en los materiales constructivos. Estas son las emisiones globales de CO2 por sector, están todos los sectores incluidos, la transportación, la industria y el sector de los edificios, pero están aquí desagregados de una manera en que claramente vemos que las edificaciones son responsables del 37% a nivel global. Estos son datos de las Naciones Unidas, del Programa de Medio Ambiente, y son datos publicados frescos, salidos del horno. Estos son números reales. Y nos damos cuenta que si el 37% de las emisiones globales están claramente asociadas y ligadas a los edificios, pues entonces el problema somos nosotros, los arquitectos y los que construimos la ciudad. Ahora bien, no los quiero hacer sentir mal. Si nosotros somos el problema, pues también podríamos ser la solución, ¿verdad? Entonces aquí viene la invitación, ¿no? Como decía la doctora Obregón, pues a escuchar, a tener los oídos bien abiertos y sobre todo a salir de nuestra zona de confort y de evitar las excusas.
En el vuelo que me trajo a la ciudad de Guadalajara, venía yo sentado con un compañero ahí de Chihuahua que se dedica a la construcción de vivienda social y me decía con 450,000 pesos que les dan en el crédito del Infonavit, pues no hay margen de ganancia, no salimos. Y le digo, es que el problema es que usted lo está viendo desde una perspectiva muy lineal. Si usted también se pone a desarrollar materiales constructivos, que seguramente hay, él me decía que de hecho estaba desarrollando en sus propios ranchos, ¿no? Tenían tierras, crecía nuez ahí en esa parte de Chihuahua, y donde existe mucho desecho o byproduct de la industria de la agricultura. Bueno, transformar esos desechos de la agricultura o inclusive utilizar materiales tan benévolos como el bambú y muchos otros, ¿no? Podemos empezar a construir viviendas ligeras, confortables, bien aisladas, que no tienen también emisiones tan altas de CO2, y estos materiales finalmente son más económicos, ¿no? Es la manera en que las poblaciones han autoconstruido por siglos, antes de que en el siglo XX decidiésemos que todos debemos tener una casa de bloque de concreto, ¿verdad? Entonces creo que podemos regresar a prácticas constructivas que son mucho más benévolas. En este punto voy a girar y mi presentación se va a enfocar única y exclusivamente en lo que se refiere al carbón incorporado de los materiales de la construcción. Si nosotros vemos en este gráfico, los edificios nuevos y los edificios existentes juntos, en su conjunto, producen 28% de todas estas emisiones globales de CO2. Estas emisiones se producen obviamente por la energía que utilizamos pues, para iluminar los espacios, para acondicionarlos, para darle electricidad al proyector y a las televisiones y a todo aquello. Entonces esa es la energía que yo le llamo la energía para la operación de las edificaciones. 28% es para edificios nuevos y existentes, aproximadamente el 17% en el sector residencial a nivel global y un 11% para edificaciones no residenciales, nuevamente a nivel global. Pero mi interés es en los edificios nuevos, los que ustedes, estudiantes de la carrera de arquitectura, de ingeniería, de diseño, todos ustedes que están en la práctica profesional van a construir esos edificios que van a duplicar el área construida de la humanidad en los próximos 40 años. Entonces, ustedes van a seleccionar los materiales constructivos que son o fueron en el año 2021 responsables del 9% de todas las emisiones de CO2. Y el carbón incorporado, pues es producido por la energía y por los procesos de manufactura de principalmente materiales como el concreto, el acero, el aluminio, el ladrillo y el vidrio, que son pues los que usamos principalmente. Entonces, bueno, enfoquémonos en el carbón incorporado en materiales de construcción. Y muchos dirán, pero Alfredo, es que el 28% es mucho mayor que el 9%. ¿Por qué en esos? Bueno, guardemos esa pregunta por un momento, que le vamos a dar respuesta en unos minutos. Para refrescar, seguramente ya están familiarizados con este concepto, pero para refrescar el entendimiento, la intensidad del carbono incorporado en los materiales de construcción se mide en kilogramos de CO2 incorporado por metro cuadrado de área construida. Y este carbono incorporado pues es el resultado de la extracción de minerales, de la producción de los materiales. El primer día de la conferencia con Pamela vimos un poquito el lado crudo, ¿no? de la extracción, la minería, la producción de materiales, en este caso para las energías renovables, pero esos mismos procesos se dan también para los materiales constructivos. Y esta intensidad del carbón incorporado incluye los impactos de excavación, desarrollo del sitio, fabricación y transporte de todos los materiales de construcción y el uso de energía durante la construcción misma. Ya ven que cuando construimos un edificio, pues obviamente también consumimos energía. El día de hoy, en promedio, a nivel global, la intensidad del carbono incorporado es de más o menos 400 kilogramos de CO2 incorporado por metro cuadrado de construcción. Este es, digamos, un promedio global.
¿no? Que incluye construcción bastante tradicional, y muchos de ustedes que han viajado pues se dan cuenta que los materiales que cité, el concreto, el acero, el vidrio y el ladrillo, son sumamente comunes, ¿verdad? Entonces se usan y podemos decir que este es un valor aproximado. La construcción ligera, lo que en Estados Unidos llamamos construcción ligera, que se hace a base de estructuras de madera, tiene emisiones de aproximadamente 300 kilogramos de CO2 incorporado. ¿Okay? Bueno, no sé si ustedes recuerden a Mafalda, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero la Mafalda arquitecta, pues está pensando en muchos temas, porque está diseñando un edificio y se da cuenta que tiene que seleccionar una cantidad enorme de materiales, y encima ahora le estamos dando tarea. Le hicimos que se tome una sopa de letras, y si ustedes recuerdan, Mafalda odia la sopa de letras. Y aquí le dijimos a Mafalda, bueno, Mafalda, pues fíjate que ahora tenemos los PSRs, que es el Product Category Rules, tenemos los EPDs, que son Environmental Product Declarations, tenemos LCA, que es Life Cycle Analysis, Program Operators, CO2 Embedded, y todos estos como, nombres, ¿no? Y de repente ya no es solo, ¿y cuánto cuesta el material? Ahora de repente, ¿y de qué está hecho? ¿Cuáles son sus emisiones de carbón? ¿Secuestra el carbón? ¿Es tóxico? Y todas estas preguntas nos las tenemos que empezar a hacer. Si ustedes diseñan una casa y no se ponen a pensar en estos valores, están haciéndole pues no le están haciendo ningún favor a sus clientes, porque estos materiales pueden tener toxicidad, pueden contribuir seriamente a la huella de carbono, pueden tener compuestos volátiles orgánicos. Entonces, no podemos ya ser irresponsables como arquitectos, y la ciencia de materiales se tiene que tomar muy, muy en serio. Y entonces nuestra Mafalda arquitecta se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues empecemos por hablar de las fuentes principales de emisiones incorporadas de CO2 en la construcción. Después vamos a ver por qué es tan importante el valor en el tiempo del CO2 y por qué estoy yo el día de hoy tan obsesionado con el carbón incorporado y no con el carbón que resulta de la operación de los edificios. Y finalmente hablaremos del método de análisis del ciclo de vida. Hay muchos sistemas que han ido apareciendo y herramientas que han ido apareciendo en estos últimos años, todo a partir del año 2018. Como pueden imaginar, la cimentación y la estructura, la infra y la superestructura de un edificio representan aproximadamente el 55% del carbón incorporado en edificios de muchos pisos, en edificios no residenciales. En Estados Unidos hacemos esa distinción porque los edificios residenciales, como lo dije anteriormente, se construyen con estructuras ligeras de madera. Igualmente vemos que la envolvente y los muros divisorios representan aproximadamente un 33% del carbón incorporado. Y entonces vemos también que a nivel global, 88% de las emisiones incorporadas de materiales de construcción están estrechamente ligadas a la utilización del concreto y del acero. Entonces hablemos de estos dos materiales, concreto y acero. Pues vemos que el concreto, después del agua, es la sustancia más utilizada en el planeta. Increíble, ¿no? Uno pensaría que quizás sean los productos alimenticios, qué sé yo, pero el concreto es la segunda sustancia más utilizada en el planeta. Y si el concreto decidiera mañana ser un país, pues sería el tercer país que produce las emisiones más grandes de CO2, por detrás de China, que es el primero, y los Estados Unidos, que es el segundo. ¿Y qué hay del acero? Bueno, el acero, aquí habría que reconocer que el origen de los materiales es importante. Y perdón por hacer una especie de estereotipo, pero efectivamente todo lo que viene de China es problemático, ¿no? El acero que se produce en China no es reciclado, es principalmente producido a base de materiales recién extraídos, y también se fabrica en altos hornos, que son los que producen más emisiones de CO2. Por el contrario, el acero estructural que se produce en los Estados Unidos tiene un 93% de acero reciclado,
y se fabrica principalmente en hornos de arco eléctrico. Y al final de su vida útil, el acero en los Estados Unidos termina siendo reciclado. Así las cosas, a nivel global, China es la que produce 45% de todo el acero que usamos en la construcción. Entonces, bueno, por un lado debemos reducir, como dije hace algunas transparencias, debemos reducir las emisiones del concreto y del acero en un 50% de aquí al año 2030 o 35 para que podamos efectivamente cumplir esas reducciones de CO2 que presenté anteriormente. ¿Y qué alternativas existen? ¿No? A lo mejor ustedes dicen, bueno, Alfredo, pues en mi clase de estructuras o en mi clase de métodos de la construcción, pues vemos acero y construcción hasta el cansancio, es lo único que hemos aprendido y que nos enseñan. Bueno, pues habría que decir que hay otros materiales. El ladrillo es muy popular en México y muchas partes del mundo. Estos edificios que ven aquí fueron diseñados por el arquitecto británico Laurie Baker, que vivió en Kerala, en la India, en el sur de la India, haciendo edificios sumamente hermosos. O sea, la manera en que pues ven ustedes estas estructuras de ladrillo son bellas, utilizan la ventilación natural, se adaptan a la región, es un material vernáculo. Y si me creyeran que les digo que inclusive esto no es la solución, inclusive las técnicas que hemos usado por cientos de años quizá no son adecuadas al reto que tenemos enfrente. El ladrillo es un material que tiene una huella de carbono significativa y que además destruye recursos naturales. Esta información es para la región de Kerala en la India, donde Laurie Baker hizo esas construcciones. Como ven ustedes, el ladrillo también tiene una energía y carbono incorporado sumamente alto, y lo que este proceso, este video nos refleja es mucho de lo que hemos platicado en esta conferencia. Primer día, los que estuvieron aquí recordarán que Inés habló de las desigualdades y los problemas de género que continúan existiendo. Se contratan mujeres que reciben mucho menos sueldo que los hombres en estas fabricaciones de ladrillo. Se talan los bosques y se quema la madera, se destruye la capa superior del suelo, que es la más productiva para la agricultura. Entonces, cuando hablamos de un material vernáculo que generalmente asociamos como benéfico, ¿no? Estamos dándonos cuenta ahora que estos materiales no van a poder satisfacer las necesidades futuras de materiales de construcción y además van a tener consecuencias sumamente desastrosas. El Centro de Estudios de Arquitectura de Laurie Baker, que se funda, Laurie Baker, como vimos, trabajó con ladrillo en Kerala, pero el Centro de Investigación de Laurie Baker utiliza ahora biomateriales, los ven ahí, bambú, estructuras ligeras, strobel, todo este tipo, no utiliza mucho vidrio, tiene muchas aperturas que se pueden alcanzar a ver aquí. Entonces, ven que son edificios sumamente ligeros, minimizando el uso del concreto, eliminando 100% casi el uso del acero,
Y este tipo de edificios evidentemente empiezan a reducir la huella de carbono, el carbono incorporado. Otra expresión arquitectónica sumamente contemporánea y elegante es Wim Ghost Architecture. Este es un refugio temporal hecho en Bélgica en el año 2014, donde se usa la paja, el strobel, por detrás de una cubierta, de una envolvente muy ligera. Entonces, elegante la expresión arquitectónica y muy baja huella de carbono, y obviamente este material es un excelente aislante, ¿no? O sea, también había que aclarar que las propiedades térmicas, de costo y de absorción del CO2 están todas bien seleccionadas. En la Expo 2000 de Hannover, el arquitecto colombiano Simón Vélez construye el pabellón Seri, hecho con guadua, el bambú de Colombia. Aquí vemos esta estructura que tiene claros muy grandes y tiene una grandísima elegancia. Nosotros tuvimos la fortuna de invitar a Simón a Las Vegas a hacer un taller de construcción con bambú, donde se da uno cuenta que no es complicado, y el bambú, como bien saben, es un material que se regenera muy rápidamente. Y quiero felicitarles y aquí darles casi un aplauso a todos los estudiantes y profesores que curaron la exhibición de Materialis, porque están ustedes ya empezando a darse cuenta de la gran importancia que tiene eliminar materiales que son producidos con una gran huella de carbono y con un gran impacto ambiental. Así que realmente, perdón, no lo voy a hacer, pero un gran aplauso y me pongo de pie porque están haciendo un trabajo muy interesante. Y ahora quizás a contestar aquella pregunta que dejamos hace un rato. ¿Y por qué Alfredo está obsesionado con el carbón incorporado, que solamente era el 9% de las emisiones globales cuando las operaciones resultan en el 28%? Si me invitan otro día hablaremos del carbón de operaciones y es muy fácil reducirlo, pero este es un poquito más complicado y su valor en el tiempo es muy significativo. Antes de explicar esta gráfica, hay que decir que si nosotros tomamos los próximos 30 años, si tomamos el área que se proyecta, se construye en los próximos 30 años, y la dividimos de manera igual, asumimos que todos los años se va a construir el mismo número de edificaciones, y si usamos también esos 400 kilogramos de CO2 incorporado por metro cuadrado, podemos entonces calcular, usando, digamos, business as usual, calcular el carbono incorporado de los materiales constructivos. Entonces vamos a hacer una pequeña animación y vemos que los edificios construidos en el primer año producen muy poco carbón por su operación. En el segundo año pues ya tenemos los edificios del primer y segundo año, por eso es que la barrita naranja empieza a crecer. Obviamente estamos asumiendo que el mismo número de edificios se están construyendo entre el primer y segundo año, por eso es que la del carbono incorporado está constante. Vamos a darle play a este asunto, este es el tercer año y sucesivamente. Entonces, si consideramos que la vida útil de las edificaciones fuese 30 años, podríamos ver que el 48% de la operación de edificios a nivel global, el 48% de las emisiones globales producidas por los edificios va a ser el producto de su operación, ¿no? La electricidad, las luces, etc. Y el 52% corresponderá al carbono incorporado de los materiales de la construcción. Por eso es que es tan importante, y más aún porque si vemos el valor en el tiempo del 2020 al 2030, recordar que hemos puesto esa meta tan ambiciosa de reducir el carbón, las emisiones de carbón totales de la humanidad un 50% más o menos, un 65% inclusive para el año 2030, vemos que en esa ventana de tiempo el carbono producido por la operación de las edificaciones solo constituye el 28%, mientras que el carbono resultado de la construcción de nuevos edificios va a representar el 72%. Entonces, si tenemos que reducir un 65% las emisiones resultado de la construcción de edificaciones, la atención tiene que estar puesta en el carbono incorporado. Es lo que va a producir casi
3/4 partes del carbón asociado a la industria de la construcción. Entonces, aceptando este hecho, bastante innegable, vemos que lo que tenemos que hacer es empezar a usar estándares como el ISO 21930 o el EN 15978, que es el que habla sobre sustentabilidad de la construcción y nos da los métodos para hacer el análisis ambiental de las edificaciones. Y en estos estándares pues se nos presentan todas las etapas en las que se genera carbón durante el proceso de la construcción, que empiezan con el suministro de materiales primos. Toda la primera fase es producción del material mismo, o sea, es la fase que la industria de la construcción hace. Tenemos la transportación a la fábrica y la manufactura. Eso es lo que llamamos a pie de fábrica, ¿no? O sea, es cuando acaba el proceso, ahí es la huella de carbono o el carbón incorporado. Después viene la construcción, es transportar el material al sitio de construcción e inclusive pues, se consume energía en la instalación de los mismos. Después viene la operación, algunos materiales se tienen que mantener, reparar o inclusive reemplazar durante la operación, durante esos 30 años de vida útil de un edificio. Y finalmente tenemos el fin de vida de los materiales. En muchos casos se demuele, se manda a un vertedero, ¿no? Y todo eso pues casi representa el fin de vida de materiales. Tenemos que cambiar eso, tenemos que tener una economía circular donde estos materiales se vuelven recursos. Entonces vamos a hablar de 3 maneras de hacer esta evaluación de materiales. Una es de la cuna al mercado o cradle to gate. Esa es la que la industria está obligada a producir, ¿no? O sea, ellos obviamente no saben qué tan lejos se transportará su material o cómo se va a instalar. Entonces ese es el primer aspecto. La segunda es cradle to grave, que es del principio al fin del proceso. Y la tercera es, que es lo que estamos buscando ahora, es tener una economía circular. Voy a apurarme, ya me sacaron la tarjeta. Bueno, entonces les hablábamos que cuna mercado es lo que produce la industria, un primer paso de elaboración que es necesario, tenemos que tener esa información para hacer el análisis completo. Como arquitectos tenemos que considerar el ciclo de vida y más aún buscar materiales que se puedan reciclar o reutilizar de modo que cerremos este ciclo, que es a lo que se refiere la economía circular, que deje de ser un proceso lineal y se convierta en un proceso circular. Y les decía que Mafalda sufre con la sopa de letras, pues aquí vamos. Uno de los más importantes documentos son lo que llamamos Environmental Product Declarations. Esto es lo que la industria tiene que decir y te tiene que dar la información de qué materiales se usaron en la construcción del producto, qué toxicidad, el nivel de toxicidad tiene, cuánta agua o energía se utilizó en la fabricación del mismo, etc. Tenemos también la necesidad, como dije, no solo de proteger al medio ambiente, sino también la salud de los ocupantes de nuestras edificaciones. Ahí surge otro tipo de declaración que son el Health Product Declarations, que hablan del nivel de toxicidad al ser humano o al medio ambiente en los procesos de fabricación. Y ya empezamos a tener productos como el Quartz Database, el Quartz Project, que te empieza a dar el contenido con grandísimo detalle de todos los materiales de construcción para que tú puedas hacer esa evaluación no solo de la huella de carbono, pero también del nivel de toxicidad que pudiera existir con dichos materiales. Y en cuanto a herramientas, aquí apurando el paso, vamos a hablar de herramientas para hacer este análisis del carbón incorporado. Recomendar materialspalette.org, que es un producto que sale de Architecture 2030, que es la organización que también represento. Es un sitio de web gratis, es para nivel principiante. Si nunca han oído hablar de estos temas, nada más vayan a materialspalette.org. Para nivel principiante es gratuito, está en línea, pero no hace ningún cálculo, nada más nos da información para empezar a familiarizarnos con el tema. Después tenemos OneClick, y este es otro método, OneClick LCA. Este es otro método también para gente que es principiante. En este caso
Este sistema sí se puede utilizar en la evaluación de un proyecto que va a tener certificación de LEED. Entonces, sí tiene costo, obvio, es variable, pero sigue siendo en línea y sí nos da la información que se puede utilizar en procesos de certificación de edificaciones. OneClickLCA.com. Uno tercero es EC3, S3. No estoy seguro que sea útil, si no están familiarizados con el tema, quizás no es útil porque es realmente avanzado. Este método, S3, tiene todo lo que son Environmental Product Declarations de materiales de todo el mundo. Es una base de datos muy poderosa, es gratuita, lo cual es fenomenal, y se puede accesar en línea, da el cálculo de ciclo de vida, pero es complejo, es muy complejo. Ahí sí van a necesitar dedicarle más tiempo para aprenderlo. Y finalmente, hablar de Tally. A lo mejor ustedes han oído hablar de ese sistema. Este fue desarrollado por un despacho de arquitectos en los Estados Unidos, que ahora ya Tally se va a unir con EC3, se van a juntar, van a hacerlo gratis porque Tally es un plugin para Revit. Y este plugin pues es muy facilito de usar para arquitectos, nivel intermedio, tiene costo, desafortunadamente, pero bueno, tiene la ventaja de ser un plugin de Revit y sí les da mucha información durante el proceso constructivo. Y para terminar, quiero cerrar con un caso de estudio, un proyecto, la biblioteca Eagle Branch, diseñada en Indianápolis por un ex estudiante mío. Me da mucho gusto empezar a poder presumir el trabajo de mis estudiantes. Algún día ustedes van a estar en esa posición y sus profesores aquí presentes van a presentar sus proyectos tan exitosos y no saben lo bonito que se siente. Entonces, el trabajo de Daniel Overby, que trabaja en Browning and Mullin, en Indiana, y es una pequeña biblioteca que es cero emisiones, usa energía renovable, pero hicieron, usando el plugin de Revit, el Tally, hicieron la evaluación de todas las áreas, las categorías de construcción y diferentes escenarios de proyecto para hacer la evaluación de la reducción actual que se encontró en lo que es la huella de carbono incorporado en este proyecto. Y bueno, pues con esto quiero cerrar y dejarlos con esta reflexión. La selección de materiales y sistemas constructivos tomando en cuenta solo un atributo de los mismos, pues es una práctica obsoleta, ¿no? Es ya del pasado. Ahora ya se tiene que pensar no solo en el costo o cómo el material funciona térmicamente. Ahora también tenemos que pensar cómo funciona en relación al carbono incorporado. Lo captura, lo produce, ¿verdad? Entonces, tiene toxicidad, cómo afecta a los usuarios. Entonces, tenemos que movernos en esta dirección. Y pues nada más dar las gracias a los organizadores del evento por su hospitalidad. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Eso nos motiva mucho porque en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano hay una serie de iniciativas que precisamente desde la práctica quieren incidir en esta transformación del entorno construido a partir de nuevas maneras de construir que tengan un menor impacto. Vamos a dar la bienvenida al doctor Gil Humberto Ochoa González, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, quien participará como moderador y entablará un diálogo con nuestro ponente a partir de las preguntas que el público ya nos ha hecho llegar. Adelante, Gil. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Alfredo, por tan interesante exposición. Creo que todos los que estamos directa o indirectamente relacionados con la construcción, pues ya no nos podemos hacer mensos, ¿no? O sea, aquí está la información y impactamos bastante, ¿no? Bueno, paso a las preguntas. Hay una, tal vez está corta, pero creo que no está tan sencilla. ¿Cómo sensibilizar a los clientes para edificar con cero emisiones? Esa es una excelente pregunta y no es fácil, ¿no? Yo cuando tuve práctica profesional sé lo difícil que es convencer a gente que es obstinada o que está acostumbrada a lo que consideran ellos progreso. Por ejemplo, en la vivienda social, que es un mercado en donde por los mismos costos de la vivienda es necesario utilizar biomateriales, que son más económicos, que capturan carbón, pero la gente siente que si salieron de una casa de madera a sus abuelos hace 100 años, ellos quieren vivir en una casa de concreto, no en una casa de madera. Es
educarlos de que la percepción de que el progreso implica consumir mucho o contaminar mucho, pues es la concepción equivocada. Es una pregunta muy difícil y es una pregunta que yo nos remitiría a las presentaciones del día de ayer de los dos Jorges, donde hablaron de la necesidad de crear narrativas importantes para transformar la mentalidad de la gente. Desafortunadamente yo no soy un sociólogo, no les puedo dar los puntos a seguir para crear esa narrativa, pero sí les puedo decir que desde el punto de vista económico, de costo de material y desde el punto de vista ambiental, podemos evidentemente hacer un caso para adoptar biomateriales. Y si la gente tiene la mente abierta, veo a la doctora Obregón que nos invitaba a tener una mente abierta y salir de la zona de confort, pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestros clientes, ¿no? Educarles con números y datos. El diseño ya no puede ser en base del feeling. Ayer precisamente a un estudiante que me mandó un correo dije, es que las cosas no se hacen por feeling, se hacen por fact, por hechos, por información. Ya no tenemos tiempo de cometer más errores, ya los hemos cometido durante el siglo XX y parte del XXI. Entonces ahora sí hay que hacer lo que le llamamos evidence-based design, que es diseño que se desarrolla a partir de la evidencia y de los datos duros, ¿no? Esa sería mi postura, ¿no? Tratar de educar a la gente, pero teniendo esos datos, teniendo esa información, decirle, mira, el material que tú quieres emite estas contaminantes y tú vas a sufrir en tu salud a raíz de eso, produce dióxido de carbono y también eso afectará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Sí, tal vez también hasta factores de clima y eso, ¿no? Que Claro. si quieres cambiarlo de antes, pues te va a afectar, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Tenemos otra pregunta. Además de certificaciones como LEED, EDGE, Living Building Challenge, ¿qué estrategias desde lo público y lo privado pueden impulsar la transparencia en el ciclo de vida de los materiales y la reducción de sus impactos? Bueno, es en México, pero supongo que es... Sí, y es buena pregunta. Yo diría que encuentros como este, y si invitásemos a las autoridades con las conclusiones del mismo y las discutiéramos con ellos, finalmente, seamos honestos, lo que no está tipificado en un reglamento de construcción, pues difícilmente se cumple, ¿verdad? Inclusive el reglamento de construcción a veces se le busca la manera de no cumplirlo, pero la realidad es que hay que empezar a tipificar y tener objetivos de reducción del carbón. Si se dan cuenta, los reglamentos surgen por la seguridad de los ocupantes. Los reglamentos inician de manera estructural o protección contra incendios para proteger el bienestar y la salud y la seguridad de los ocupantes. Habría que decir que el dañar a nuestro medio ambiente también nos afecta y los reglamentos de construcción deberían comenzar a reflejar ese hecho. Y sí buscar que haya normatividad, porque sin normatividad todo se puede quedar en buenas intenciones, ¿no? Yo diría que es la manera, ¿no? Encuentros como estos en donde se generan propuestas, compartirlas con las autoridades pertinentes y buscar y colaborar con ellos, la academia, la comunidad profesional y las instituciones juntos y a través del diálogo desarrollar normatividad ambiciosa, ¿no? Que tenga objetivos ambiciosos para realmente avanzar en este tema. Sí, habría que acercarse al gobierno o a los entes normativos, ¿no? Sí. Con esto tocaste, creo, dos o tres preguntas que estaban por aquí. Uno era precisamente de la normatividad y una ligando a esto mismo, como un poco la preocupación de reemplazar estos materiales como acero y concreto probados para edificios algo sismorresistentes con estos materiales alternativos. No sé si tuvieras... Sí, es una excelente pregunta. Por ejemplo, las estructuras de madera, bueno, en inglés heavy timber, no sé cómo se traduciría, pero estas estructuras estaban limitadas en los reglamentos de construcción, principalmente por la protección a los incendios, estaban limitadas a 3 o 4 niveles. Los reglamentos de construcción ya han cambiado en estos últimos 2 años. En la ciudad de Minneapolis, por ejemplo, se está construyendo un edificio de 30 niveles, tiene un pedestal en la parte baja de concreto, pero ya están construyendo eso con heavy timber, ¿no? Y en zonas
donde hay sismicidad. Las estructuras ligeras, de hecho, se puede hacer la cimentación con métodos tradicionales, pero la superestructura, lo que va por arriba del nivel de terreno, puede ser ligero y de hecho sería mejor que fuera ligero, porque tiene propiedades de elasticidad también, la madera, que son similares a las del acero, ¿no? Entonces, habría que considerar que son materiales que estudiados adecuadamente y calculados adecuadamente, se funcionan excelentemente en regiones sísmicas, ¿verdad? La madera y tal vez el bambú. El ¿no? bambú, por supuesto. Sí, Bueno, hay otras dos preguntas más o menos ligadas sobre si se tiene medido a nivel mundial el impacto de usar ladrillo cocido, como el ejemplo que nos pusiste, y tal vez otros materiales, aquí viene adobe, paja, madera. Sí, todo esto está documentado. Y por ejemplo, el ladrillo, hablamos mucho del concreto y el acero porque son, digamos, los principales en cuanto a carbono incorporado. Dijimos 6% de las emisiones globales se relacionan al concreto, al acero y al aluminio. Pero el 3% se relaciona al ladrillo. 3% al ladrillo y vidrio, los dos de origen materiales terrestres, ¿no? Entonces, lo que les hablé de la sopa de letras, los Environmental Product Declaration, EPD, son en donde ustedes encuentran la información sobre carbón incorporado de cada material. Los productores de materiales están ya siendo obligados, y es donde la normatividad tiene que entrar en acción, a decir, este es el carbón incorporado en mi material. Si ustedes se dan cuenta, me encantan los chetos, y ya casi no los como porque les pusieron esta etiquetita de que tiene exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de esto y de aquello, y de repente ya me asusta. Y cuando veo la parte de atrás me dice todos los productos, y la verdad, además de decir maíz, dice un montón de cosas que no sé ni lo que son, ¿no? Entonces, aunque me encantan y me siguen encantando, me doy cuenta que al informar, al ser transparentes, nosotros ya tomamos una decisión y podemos asumir riesgos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el adobe, por ejemplo, es un material muy benigno, rammed earth, que es la tierra compactada, son materiales muy benignos, strawberry, paja, pero es importante caracterizarlos a todos. Los biomateriales, los materiales industrializados, y al tener entonces estas declaraciones del producto, la declaración ambiental del producto, el arquitecto entonces ya su labor se simplifica, puede elegir de manera informada, lo que decíamos, diseño basado en las evidencias, ya puede hacer sus decisiones de manera informada a fin de reducir o inclusive capturar carbono en las edificaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Hay otras preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Gracias. A nombre de los organizadores, quiero hacerte entrega de una constancia, un agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Alfredo Fernández González por su participación. Sin duda hay muchas preguntas y mucha gente que seguramente te buscará en los pasillos ahora. Y bueno, con esto cerraríamos la primera parte de las actividades del día de hoy. Agradecemos a todos los ponentes que participaron en este bloque en la mañana y al público que nos acompaña.